Buenas tardes, bienvenidos a Comentando. Cerca de 1 millón de personas se identifican como transgénero en Estados Unidos. Esta cifra debe crecer muchísimo en los próximos años, a tenor con la enorme cantidad de niños y adolescentes que por estos días dice sufrir la disforia de género. La disforia, que es lo contrario a la euforia, es, según la Asociación Americana de Psiquiatría, aquella sensación de incomodidad o angustia psicológica que resulta de la incongruencia entre el sexo con el que se nace y la identidad de género. O sea, usted es varón por nacimiento, pero siente que su género es femenino. O a la inversa, hembra por nacimiento y se siente que pertenece al género masculino. En los últimos tiempos, por una especie de contagio psicosocial o moda, alimentadas por las redes sociales y la prensa, más niños y adolescentes se someten a hormonas bloqueadoras de la pubertad, terapia hormonal y cirugía para reasignación de sexo. El tema, altamente polémico, implica a psiquiatras, psicólogos, médicos, periodistas y abogados. Para conversar sobre el tema me acompaña precisamente el abogado Arnaldo Miguel Fernández, profesor de la filosofía del derecho. Aprovecho la oportunidad para dar la más cordial bienvenida al profesor Miguel Fernández. Arnaldo Miguel, al parecer esta disforia de género está de moda, al punto de que, por ejemplo, en alguna escuela del país ha ocurrido que de pronto una clase entera, un aula entera ha dicho que quiere cambiarse de sexo. ¿Qué es lo que está pasando en este país? Bueno, lo que está pasando en este país es una crisis en los valores, vamos a llamarle tradicionales, ¿no? Sobre todo en la familia. Y la libertad se está cada vez más tendiente al libertinaje, sobre todo porque se está acorralando la función que tienen los padres en la educación de los hijos, y los grupos que tradicionalmente han sido, vamos a llamarles marginados, ¿no? Pues entonces, al ser ahora más aceptados, al tener la sociedad un grado de tolerancia más grande, ¿no? Pues entonces tratan de ocupar posiciones. Pero nadie se llama engaño. Detrás de todo eso siempre hay ejercicio de poder político a través de los medios, una agenda política que es la agenda liberal extrema de acabar con todos los valores conservadores, de que la familia esta de padres y madres casados con hijos que se educan con ellos, pues no tiene sentido. Y el otro punto es el ejercicio del poder económico, porque resulta que el tratamiento de esos trastornos que están calificados por la asociación esta de psiquiatría que tú mencionas, están clasificados como trastornos mentales y tienen incluso las categorías para niños y las categorías para adolescentes, pues lo que requerirían sería un tratamiento psiquiátrico y psicológico. Claro. Pero el tratamiento psiquiátrico y psicológico no es tan rentable como las soluciones definitivas, que es la cirugía de reasignación de sexo, el tratamiento hormonal y toda esa parafernalia médica que se está creando alrededor de este fenómeno, que da mucha ganancia. A propósito de estos tratamientos, hay algunos estados donde el tratamiento hormonal y estas cirugías de reasignación de sexo están prohibidos y penados por la ley. Pero hay otros estados en que esto no es así, ¿no? Quisiera que me hablaras de eso, los estados que están en un caso y en otro. Bueno, hay estados, en los estados donde se han tratado de restringir esos tratamientos, pues en todos los casos han ido a los tribunales y está pendiente si esas legislaciones van a ser o no,
de algún modo anuladas, ¿no? Por decisiones judiciales. Por ejemplo, aquí yo tengo que Texas, Alabama, Luisiana, Idaho y Arizona, allí es ilegal. Todos tienen, sí, pero todas esas legislaciones están sujetas a decisión judicial. Y en los demás estados, en casi todos los estados, la mitad de los estados, incluso se ha llegado a la cobertura por Medicaid, es decir, para los transgéneros que de algún modo están por debajo del nivel de pobreza, pues se ha aprobado la financiación de esos procedimientos quirúrgicos. Y la maquinaria médica es infernal, porque entonces tenemos centros de investigación de algún modo complotados con los centros de atención que no solamente perfeccionan o hacen innovaciones en los procedimientos mismos o procedimientos quirúrgicos, ¿no? Se ha llegado a la perfección en cortar penes, extirpar úteros, pero también en, de algún modo, las plastias, ¿no? Las reconstrucciones de esos órganos, reconstruir vaginas, reconstruir penes, y todo eso entonces engancha con centros de investigación, pero también con acciones de relaciones públicas. ¿Ya? Por ejemplo, el centro de cirugía de género, que le dicen, que está en Boston, promueve que el género en sí, esa identidad de género que tú hablas, ya se está configurando dentro del útero del que van a nacer. Sí, no el sexo, sino no el sexo, género. El género también. El género también. Entonces, de eso no hay ninguna investigación. Eso es pura propaganda, pero lo que se está tratando es de dar un matiz científico al asunto. Ya. Y entonces, ¿cómo se enfoca? El niño disfórico. El niño se siente mal porque su identidad de género no le cabe en el cuerpo que tiene. ¿Cuál es el argumento entonces? Está sufriendo. Vamos a liberarlo del sufrimiento y vamos entonces a practicar una operación que ya es irreversible, claro, pero lo libramos del sufrimiento, y esa es la justificación aparentemente moral del asunto. La hipocresía de todo eso se pone de manifiesto cuando, ante la reacción de la opinión pública, todas las páginas, esas páginas en internet de este centro de cirugía de Boston, de la Universidad de Vanderbilt, del Hospital Pediátrico de Washington, retiraron inmediatamente las cosas que tenían allí, que eran ofertas de esos servicios a niños de 13 años, claro. Y entonces se dan cuenta que están haciendo algo mal. Y sobre todo, que no hay evidencia científica que demuestre que la solución quirúrgica o la solución hormonal sea mejor que el tratamiento psiquiátrico psicológico que eso merece, claro. Y son cuestiones irreversibles, es decir, no sabemos a largo plazo qué es lo que va a dar eso. Aunque ya hay estudios que están diciendo que las personas sometidas a cirugía transgénero después confrontan una serie de problemas para el resto de su vida. Y ya no hay remedio ya. Y ya no hay remedio. Y entonces están porcentajes más elevados de suicidio o los mismos problemas de ansiedad y de que ya no pueden virar atrás o incluso viran atrás, ¿sabes? Y entonces es otra cirugía en reversa. Miguel, ¿cuál es la situación, por ejemplo, de los padres que no están de acuerdo con esta situación? Y ¿qué posibilidades tienen de lidiar, sobre todo en aquellos estados en que no solamente se permite, sino que hasta se promueve? Se supone que los menores de edad están bajo la potestad de los padres y corresponde a ellos la decisión que se tome en ese sentido. Y ahí entonces, como decía Borges, los senderos se bifurcan, porque entonces tenemos que en estados tendientes a la liberalización, los padres que se oponen
a que sus hijos sean sometidos a esa cirugía, pues entonces de algún modo incurren en un delito por discriminación. Claro, porque, y al contrario, los padres que dan libertad a sus hijos para que se sometan a esa cirugía, pero están en estados donde la tendencia es más conservadora, entonces son tachados de criminales, claro, porque en realidad lo que están sometiendo a sus hijos a violencia. Todo esto trae su causa en la ley de salud conocida como Obamacare en el 2016, que abrió la puerta a esto cuando, o por ley, dispuso que los servicios médicos se prestaran, ¿no?, a los pacientes de acuerdo con su identidad de género. Ya eso es abierto. Y que otra cosa sería una discriminación. Una identidad de género expresada, ¿no? Es decir, expresada, yo soy, exacto, expresada. Sí, soy hombre, pero me siento mujer. Entonces, te das cuenta de la crisis, que es una crisis del sentido común, ¿no?, sobre el cual se erige este país desde la Revolución Americana, ¿no?, con el famoso panfleto de Common Sense, que se revierte, porque entonces resulta que ahora yo me asigno un sexo de manera eventual y entonces son las cosas que están ocurriendo. Presos que son hombres de nacimiento se aceptan en cárceles de mujeres, y entonces después las mujeres salen embarazadas, claro, dentro de esa cárcel. Ajá. California dictó esa ley de que los institutos correccionales debían aceptar y ubicar a los reos de acuerdo con la identidad de género expresada. Entonces, es el bandazo, como decimos nosotros, ¿no?, de una discriminación que pudo haber y que hubo efectivamente de sexo, ¿no?, la discriminación de la mujer, que se ha hablado mucho de eso. Se ha llegado al extremo de que entonces la identidad de género expresada acorrala a la identidad natural dada por el sexo. Y vienen esos contrasentidos de hombres de nacimiento que compiten como mujeres para tomar ventaja de la constitución física, que es evidentemente distinta. Vamos a detenernos allí, porque volveremos al tema de los deportes, pero quería preguntarte sobre lo siguiente. Evidentemente el tema se ha politizado como otras tantas cosas. Todo ya se politiza. Todo se politiza. Bien. Y pudiéramos observar esta tendencia, ¿no? Las personas o las instituciones o los medios de tendencia demócrata, por así decirlo, y progresistas o progres o woke apoyan el transexualismo, mientras que los republicanos y conservadores lo rechazan. Ahora, me pregunto si hay un punto intermedio en que los argumentos de ambas partes pudieran analizarse, decir, esto está bien de aquí, esto está bien de acá, y vamos a llegar a una conclusión que nos sirva a todos, ¿no?, y que sirva a toda la sociedad. Bueno, hay estudios de psicología evolutiva y de lo que se denominaba identidad moral, que dan la pauta de a qué edad tú decides con pleno conocimiento de causa qué es lo que vas a hacer, ¿no? El individuo que le dicen que toma la decisión consciente, porque no está sujeto a ningún tipo de presión exterior y por sí mismo toma esa decisión. Para eso se supone que sea la mayoría de edad. Entonces, tomar decisiones médicas que no están justificadas para calmar la disforia de niños y adolescentes con intervenciones quirúrgicas irreversibles, parece una barbaridad, y más para los conservadores, que siempre están nucleados en la familia, en la religión, en una serie de valores tradicionales. Pero entonces la tendencia liberal se extrema, y como reacción a aquello, ¿no?, en nombre de los oprimidos, claro, saca entonces a los niños y a los adolescentes oprimidos porque están viviendo en unos cuerpos que no corresponden con sus identidades. Claro. Hay un liberal
claro, porque esto aquí es un problema de sentido común, ya no es un problema de política. Se politiza como se politizan todas las cosas, o como se torna racial cualquier problema. Lo último que hemos visto es que el espacio adicional que te dan para poner los pies en los aviones sí. Puede ser racista, porque los blancos son más propensos a poder pagarlo que lo que le dicen aquí las minorías, que cada vez van siendo mayores. ¿Y la conclusión es? Y la conclusión es, estando en el momento de los niños y los adolescentes, que uno no puede tomar esas decisiones irreversibles si la persona que estás tratando no tiene aún ese estadio de la evolución moral que le permita decidir con pleno conocimiento de causa. Hasta los liberales se dan cuenta de eso. No hay un comediante más liberal o presentador, como se llame, que Bill Maher en Los Ángeles. Y Bill Maher dice, pero si todos sabemos que la niñez y la adolescencia son el reino de la fantasía, la gente quiere ser, las muchachas quieren ser reinas o princesas, los varones quieren ser caballeros y se pone de ejemplo el mismo. Yo mismo quise ser pirata, por eso me van a cortar la pierna y me van a poner una pata de palo. Es una analogía rigurosa. Yo soy hombre de nacimiento, pero tengo disforia y quiero entonces ser mujer. ¿Eso es pasajero o es ya definitivo? Entonces, la maldad que hay detrás de todo eso es que, como este centro de Boston, sacan a una especialista, una mujer que es médico, diciendo que desde que está en el útero, ya la identidad de género está formada. ¿Cómo saben eso? Si no hay una explicación, aún no hay una explicación certera de por qué la disforia está cambiando, porque es un problema social con muchas variables. No solamente puede ser un problema hormonal, ¿no? Propio, puede ser también puro embullo sí, en el medio social. Contagio es la palabra. Entonces, tomar una decisión tan radical como extirpar senos, extirpar útero, cortar pene y someterte a una serie de tratamientos reconstructivos, no tiene otra explicación que la oportunidad de negocio que se abre con eso para estos hospitales y para estos centros. Porque ya entonces se tiene calculado que el incremento de ese sector de la medicina, de la cirugía transgénero, va a crecer al ritmo del 11% de ahora en adelante. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que no solamente llegar y cortar, hay que reconstruir. Y entonces puede ser que un cambio de género lleve 2 o 3 cirugías. Eso es dinero. Entonces, si tú tienes que esa industria médica está aprovechando esa oportunidad de negocio y se apoya en los medios porque se anuncian en ellos y se apoyan en políticos porque les donan para sus campañas, ya tienes el cuadro cerrado. Porque tienes entonces el poder político y el poder económico en función de una oportunidad de negocio que se abrió para la industria médica. Claro. Retomamos el tema de los deportes. ¿Cuál es tu opinión? Porque a parecer esta situación de deportistas transgéneros que han competido, desde luego, están ganando siempre porque su esqueleto, su musculatura, sus pulmones, su corazón son más fuertes, incluso mayores que, en este caso, el de los hombres, más que en las mujeres. Pero ya esto ha provocado cierto rechazo, ¿no? Sobre todo en estas instituciones deportivas. ¿Qué me puedes decir al respecto? Ese es un ejemplo de la reducción al absurdo de toda esa ideología transgénero que está yendo más allá de lo que es lógicamente aceptable, ¿no? De que todos somos iguales y no importa que usted tenga una identidad de género distinta a la mía o distinta al sexo. Y la cuestión viene por cuál es el valor predominante.
Se supone que en una competencia deportiva usted lo que está es midiendo habilidades físicas y mentales. Sí, no se trata de ajedrez, ¿no? Habilidades físicas y mentales, Claro. puede ser el ajedrez también, como sea, pero son habilidades, ¿no? Entonces, el valor que prima ahí en una competencia es la lealtad, igual que se supone que lo sea también en el mundo empresarial, la competencia leal. Pero si entonces hay un valor, la identidad de género, que se sobrepone a este, que es el que rige la competencia, entonces el sentido común se fue a bolina, porque estamos midiendo una actividad humana por un rasero que no le corresponde. Los problemas de identidad de género tienen que ver con la igualdad de las personas ante la ley, de que no te puede discriminar porque usted nació hombre y quiere ser mujer. Y en efecto lo es, se viste como tal, se practica, si es mayor de edad, se practica con pleno conocimiento de causa las operaciones quirúrgicas que le dé la gana, pero por eso se te puede negar empleo, no se te puede negar que aspires a un cargo político. Y eso está muy bien. Y eso está muy bien, porque ahí es donde opera ese valor. Pero entonces sobreponer ese valor a cuestiones que se rigen por otros principios, lo que hace es perder el sentido, que es el famoso problema de los servicios sanitarios, los casilleros de deporte, que entonces están ahí las muchachas y viene alguien que porque dice que es muchacha, tiene esa identidad de género, se mete ahí adentro. Es un problema. Ahí está ocurriendo en las escuelas que quieren poner baños universales para y muchos padres están en contra de eso, pero ¿qué pueden hacer? Es decir, se están discutiendo en asociaciones de padres, etcétera, pero hay sus limitaciones. Estamos ya casi en la parte final del programa, nos quedan aproximadamente 5 o 7 minutos. Quisiera que abordaras el tema de cómo la prensa de todas partes ha estado abordando este tema. Bueno, ya la prensa prácticamente se ha escindido en dos aparatos de propaganda, el aparato de propaganda liberal y el aparato de propaganda conservador. Entonces, como es lógico, la prensa liberal, interpretando entonces al ser humano como enteramente libre, ¿no? Y que puede decidir incluso a edad temprana, en la niñez y en la adolescencia, qué género voy a imponer en mi vida, pues lo que hace es, en nombre de la libertad, difundir eso. Pero, como te dije, nadie se engaña. Detrás de eso están los intereses de, vamos a decir, de como le llaman Big Pharma, de la industria médica, del sistema que está cada vez más arraigando en los Estados Unidos, de un Estado corporativo, ¿no? De un Estado donde el poder político se confabula con los monopolios para imponer sus decisiones, sus puntos de vista. Y entonces la prensa le hace juego a eso. Y por eso es que tú ves el debate que hay entre cualquier medio conservador y cualquier medio con liberal al respecto. Como tú decías, ¿dónde está la coincidencia? En lo que hay que coincidir es qué es lo que mejor, qué es lo que más beneficia a esos niños y adolescentes que están en crisis disfórica. El tratamiento psicológico, psiquiátrico o las soluciones irreversibles de la cirugía. No es mejor esperar, planteamiento conservador, a que sea mayor de edad y que pueda por sí mismo tomar esa decisión, ¿no? Una vez que ha estado en el estadio ya superior de la identidad moral, que acudir a tratamientos hormonales que todavía no se sabe bien qué resultados dan a largo plazo, o a tomar soluciones quirúrgicas que son irreversibles y que pueden causar problemas en otras etapas de la vida. Sí, ahora entonces, incluso hay investigaciones que apuntan a lo siguiente, esa incomodidad o tristeza llamada disforia en torno a
a su sexo, a la incongruencia, la contradicción entre el sexo y lo que ellos pueden pensar que se sienten mujeres o se sienten hombres. Las investigaciones dicen que es algo temporal, que puede pasar, al paso de cierto tiempo, ciertos años, va a pasar. Por eso la recomendación de tratamiento psicológico es lo más efectivo, no es algo definitivo. Sobre todo porque hay buena parte que tiene que ver con esto, con el contagio psicosocial. Es decir, se están embullando, se están entusiasmando. Dice, bueno, vamos a meternos ahora mujeres, vamos a meternos hombres ahora. Y toda la clase entonces quiere cambiar de sexo y es como una fiesta. Y es muy peligroso. Es la combinación perfecta de una conjunción que yo diría astrológica en los problemas humanos, que es el desespero y el embullo. Ajá. Tan desesperado estoy por la situación que estoy pasando que me embullo con una solución que me dice esto es inmediato, ¿no? Eso pasa. Lo terrible es que hay algunos padres que siguen esa corriente. Claro. Y apoyo total a mis hijos por su cambio de sexo. Y bueno, ¿estarán conscientes los padres de lo que esto pudiera significar? Por supuesto que no, porque todas esas campañas se basan en la ignorancia de la gente, porque ya esta sociedad, y eso es lo que yo veo más peligroso en ella, está, como te dije, está perdiendo el sentido común, está dejando de ser una sociedad basada en lo racional para ser una sociedad basada en lo emocional, promovida por los medios. Pero ahí la clave está en el poder económico. Esos medios promueven eso porque tienen su audiencia. La industria médica aprovecha este auge que hay de la disforia para desarrollar entonces sus procedimientos quirúrgicos, investigaciones hormonales, que ni siquiera son investigaciones validadas. Claro que no. La FDA no ha aprobado ningún procedimiento. La Administración de Alimentos y Drogas aquí en los Estados Unidos no ha aprobado nada de eso. Incluso ha hecho advertencias y señala que deben a todas estas cosas, las hormonas, los retardadores de pubertad y todo eso, hay que ponerle una advertencia de que puede tener consecuencias inesperadas. Bueno, profesor Fernández, te agradezco mucho tu comparecencia aquí hoy. Me parece que nos ha dejado todo encantado con estas explicaciones. Muchas gracias por tu presencia. A los televidentes, agradecidos por su atención. Nos vemos el próximo domingo en otro programa de Comentando. Hasta pronto.